Cristian, muy buenos días. Qué Buenos grato es días. siempre coincidir contigo. Lo mismo digo, un placer estar aquí en la revista. Cada 2 jueves tenemos este espacio para aclarar las dudas lingüísticas que nos envían los televidentes. Y yo lo disfruto muchísimo. Y ahora te pregunto, ¿en qué parte se habla mejor español? Bueno, realmente se habla bien en todas partes. No hay una parte en la que se hable mejor español que en otra. Así que debemos estar orgullosos de la variedad cubana de la lengua, como mismo los colombianos estarán orgullosos de la variedad colombiana de la lengua y así todos los países de habla hispana. Lo reitero, no existe una variedad mejor que la otra, así que todas son igualmente válidas y por tanto esta idea que a veces se tiene de que en alguna parte, incluso dentro de Cuba, se habla mejor español que en otra, no es cierta, es un mito lingüístico que conviene ir desterrando ya. Sí, porque muchas veces hemos escuchado decir, ¿no?, que en Camagüey, Ciego de Ávila. Bueno, ya lo están escuchando. Y Todos ahora, hablamos un perfecto español, un muy buen español, el español goza de buena salud. A veces también se tiene esta idea de que estamos hablando peor cada día o de que el español está en deterioro y esto realmente no es así. Nuestro idioma, recuerden que lo decíamos al final del año pasado, que tiene ya más de 600 millones de hablantes. Así que este español goza de muy buena salud. privilegiados entonces somos. Así mismo es. ¿Es correcto o las redundancias son incorrectas? Las redundancias en el contexto adecuado son correctas. Subir para arriba, cita previa, salir para afuera, entrar para adentro. Estas son frases válidas en el contexto adecuado. En registros coloquiales, por ejemplo, sería un contexto adecuado para ello. Por supuesto, en registros formales, ante un auditorio de personas cultas, por ejemplo, ese tipo de expresiones no sería lo más apropiado porque pertenecen, como ya anunciaba, a conversaciones cotidianas, entre amigos, y en esos contextos es válido su uso y no cabe la censura de ninguna de ellas. Incluso, si fueran redundantes, aunque a veces la mayoría de estas expresiones no lo son, si fueran redundantes no tiene por qué haber incorrección. La redundancia de expresión es un fenómeno común en la lengua y por tanto no cabe la censura de ninguna de ellas, lo reitero, en el contexto adecuado. Recuerden que en cuestiones de lengua siempre es importante hablar de contexto. El contexto es el que va a determinar qué palabra o expresión es más apropiada y también depende, por supuesto, del auditorio al que uno se está refiriendo en determinada situación comunicativa. Son muchas las interrogantes que han llegado a través de nuestro Y correo yo contento electrónico. porque nos siguen enviando las preguntas por las vías que tenemos abiertas para ello, que puede ser el correo, como bien anunciabas en la portada, y también por nuestra página de Facebook, que por ahí, por Messenger, nos envían muchas de las preguntas también. Sí, reiterar que no solamente a través del correo electrónico, pueden hacerlo por Messenger, porque esta sección tiene su página de Facebook Que es buen y a través de idioma, Messenger exacto. ahí pueden hacer llegar sus preguntas. Pero aquí nos dicen, ¿es correcto decir todos y todas? Seguramente habremos escuchado en algún que otro momento los desdoblamientos, como ciudadanos y ciudadanas, cubanos y cubanas, todos y todas. Estas expresiones son gramaticales, o sea, son expresiones correctas. Conviene no abusar de ellas porque en muchos casos puede resultar un poco tedioso el empleo de estos desdoblamientos, pero son gramaticales, son apropiadas, no cabe la censura de ninguna de ellas, pero la única recomendación que se hace en este sentido es usarlas con mesura, porque a veces sí puede resultar un poco tedioso su empleo. También conviene recordar en este punto que en español existe algo que se llama masculino genérico. Y, por ejemplo, con decir cubanos, ahí, según la gramática académica, estarían incluidos los cubanos y las cubanas. Sí, porque te iba a preguntar si entraba en ese grupo las, pero bueno, ya veo que le estás aclarando. ¿Cuál es el femenino de árbitro? De árbitro, el femenino es árbitra y debe decirse la árbitra. Esa es la forma adecuada de acuerdo con las academias de la lengua española. Con árbitro ocurre algo muy interesante y es que, como mismo ocurre también con otras palabras que terminan en O, formamos su femenino en A: ministro, ministra, abogado, abogada. Árbitro, árbitra. Otra que también genera dudas a veces es la de médico. La forma recomendada por las academias como femenino de médico es médica, con A, de acuerdo con esta regla que anunciaba ya. ¿Es correcto decir presidenta? Esta es otra de las dudas, Angélica, que con más frecuencia nos envían porque algunas personas, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, siguen insistiendo en que es impropio el uso de presidenta. Sin embargo, desde este espacio, una vez más, reiteramos que el femenino presidenta es correcto, que está en el diccionario académico desde 1803 y se documenta desde el siglo XV en español. Así que es una palabra sentada en el uso, no es una palabra aprobada, digamos, como a veces se tiende a decir actualmente a partir de las reivindicaciones de las luchas feministas. Ya decía que esta palabra nos llega desde el siglo XV y está en el diccionario desde el 1803. Así que no hay por qué censurarla y es más aconsejable decir la presidenta que la presidente,
aunque también sería válida de esta forma. Con presidente también ocurre que los sustantivos que generalmente terminan en nt son comunes en cuanto al género. Por eso es que se puede decir la presidente. Pero es mejor si ya dio ese femenino morfemático, o sea, si ya se desdobló ese sustantivo, es mejor usar para una mujer presidenta, como mismo es mejor decir jueza y decir jefa, aunque sería apropiado decir la juez y la jefe. Siempre que exista un femenino ya morfemático, o sea, un femenino desdoblado, es mejor entonces usar esa forma y no la que antaño se usaba, que era mantenerla invariable como común en cuanto al género. Sí también conviene aprovechar este espacio, Angélica, para aclarar algo con respecto a miembro. No estaba ahí entre las dudas, pero bueno, con respecto a miembro. Miembro es una palabra que se mantiene como común y decimos la miembro, El miembro. o el miembro. O sea, mantenemos la palabra invariable y cambiamos el artículo en dependencia del sexo del referente. Eso es lo aconsejable. ¿Por qué aún no se ha aprobado miembra? ¿Por qué miembra aún no está en el diccionario? Bueno, porque los hablantes así no lo han querido. Si esa palabra se extiende en el uso, se incorporará miembra como femenino, como mismo ha ocurrido con muchas otras, como socia y otras que al final se han asentado en el uso porque se han hecho populares y han llegado a registros cultos y entonces no cabe la censura de ninguna de ellas. Y que en un primer momento eran incorrectas. Exacto, o incluso que los hablantes las notaban extrañas y no querían dar su brazo a torcer, pero al final la gran mayoría, la masa, el pueblo es el verdadero dueño de la lengua, como siempre me gusta recordar y como decía Miguel Delibes, y por tanto son palabras que al final conquistan una entrada en el diccionario académico y se acuñan y no hay por qué censurar ninguna de ellas. Me viene a la mente en ese caso amigobio, pero bueno, yo sigo diciendo que tú tienes azúcar para este segmento, no me quiero ir del guión, pero se dice, ¿el azúcar o el azúcar? Azúcar. Azúcar es un sustantivo de los llamados ambiguos en cuanto al género. Esto quiere decir que se puede usar tanto en masculino como en femenino. Puede decirse entonces el azúcar y la azúcar. Con azúcar ocurre algo muy interesante también, y es que a pesar de no comenzar con A tónica, como por ejemplo en el caso de agua, que decimos el agua bendita, o sea, le cambiamos después el género al adjetivo que viene detrás, el agua bendita, como es femenino agua, debe decirse bendita, pero con artículo masculino delante. Con azúcar ocurre que a pesar de no cumplir con esta característica de comenzar con A tónica, fíjate en que la sílaba tónica está en su, azúcar. A pesar de no cumplir con esta regla, el adjetivo que viene detrás lo mismo puede aparecer en masculino que en femenino. Seguramente habrás escuchado alguna vez el azúcar prieta, por ejemplo. El azúcar prieta. Fíjate en que tienes el masculino, azúcar, y después prieta en femenino detrás. Por eso es que es una palabra muy interesante, como te decía. Aquí tenemos otra, el sartén o la sartén. A ver, ¿cómo lo dices tú? ¿Cuál tú usas? Recuerda que yo soy de allá. De allá, ¿de la qué parte? ciudad. ¿De qué parte? ¿De qué parte? De la ciudad de Los Tinajones. Qué bien. Para mí sería, no sé, la sartén puede ser. ¿Pero cuál ¿O usas estoy tú incorrecta? cotidianamente en tu casa? ¿Usas la sartén? Sí, también. Bueno, esta palabra también es común, es ambigua en cuanto al género. Es ambigua en cuanto al género. Se puede decir el sartén o la sartén. Ah, no estoy incorrecta No, entonces. para nada. ¿En qué Así que compromiso se me puede has decir de las puesto? dos maneras. Una de otra depende también de regiones. En América, por ejemplo, se usa de determinada forma, quizás en España de otra, pero ambas valen. Bueno, yo te propongo hacer una pausa. Está bien. Y traeremos varias interrogantes que poco a poco seguirán llegando al correo. Y entonces te espero en un segundo momento. ¿Qué te parece? Por supuesto, aquí estaré. Que envíen todas las consultas que quieran los televidentes y en un segundo momento las respondemos. Así será. ¿Cuál es el plural de fan, Cristian? De acuerdo, Angélica, con la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, publicada en el año 2025, es admisible ya el uso de fans, o sea, esa N con S, para esta palabra. Tradicionalmente, las academias de la lengua venían aconsejando que se dijera fanes, como mismo decíamos, pan, panes, flan, flanes, sugerían que para fan fuera fanes. Sin embargo, los hablantes preferían el plural terminado en S y decían fans, los fans de buen idioma. Por tanto, ya es admisible este plural y no cabe entonces la censura de este plural, como decía, que antes se consideraba anglicado. Uno de ellos pregunta, ¿adecuo o adecuo? Ambas opciones son válidas. Este verbo admite esas dos posibilidades, decir adecuo o adecuo. También es posible esta alternancia con otros verbos en el idioma español. ¿Por qué bíceps se titula o se escribe con tilde, mejor dicho? Bíceps. ¿Por qué lleva tilde si termina en S y es una palabra llana? Bueno,
porque la regla dice que cuando las palabras llanas terminan en S y delante tienen otra consonante, entonces lo adecuado es que lleve tilde. Esta parte de la regla a veces no se enseña lamentablemente en las escuelas y es bueno recordarla desde este espacio. También llevaría tilde seaboard, terminado en RG, y también western. O sea, R con N también sería apropiado con su tilde, de acuerdo con esta regla que les comentaba, que la reitero, cuando las palabras llanas terminan en más de una consonante, aunque terminen en S, por ejemplo, o en N, es admisible, no es correcta esa tilde. Hay otra aquí. ¿India o la India? Hay países que tienen de manera opcional el artículo delante. Ese es el caso de la India. Sin embargo, lo que recomiendan las academias de la lengua española en este caso es que se mantenga el artículo. También sería posible decir, por ejemplo, el Perú o Perú, el Ecuador o Ecuador. En este caso, India es mejor con artículo. ¿Es los miles de personas o las miles de personas? Mil es un sustantivo masculino y por tanto lo recomendado por las academias de la lengua española es que se diga los miles de personas. Como mismo ocurriría con millón, los millones de seguidores y no las millones ni tampoco las miles. Esto es lo que recomiendan las academias de la lengua. ¿Se dice ir por agua o ir a por agua? ¿Cómo lo dices tú? Ir por el agua. Yo por el agua ahora. Bueno, aquí ambas opciones son válidas. El caso de ir a por algo es propio del español de España y por tanto en ese lugar es admisible, por supuesto, y no cabe la censura de este uso de ir a por algo. En América, por supuesto, lo más común y lo más natural es que no se use esa preposición intermedia. No estaba planificado, este muchacho me está poniendo en compromiso. La letra R también puede llamarse R. De acuerdo con la ortografía académica publicada en el año 2010, el único nombre correcto para la letra R es este que acabo de decir, R, así que conviene ya desterrar, sobre todo las personas mayores que seguro están viendo la revista, conviene ya desterrar el nombre R que era usado en el pasado. El único nombre para la letra R es ese, R. Las mayúsculas se acentúan. Sí, no hay razón para no hacerlo, así que conviene desterrar ya este mito lingüístico de que las mayúsculas no se acentúan. Lo apropiado es que si una palabra lleva tilde, aunque esté escrita íntegramente en mayúscula, debe llevar su tilde. Y ahora, ¿cómo se conjuga el verbo roer en primera persona? No me vayas a preguntar esto. Esta la envían a veces con frecuencia, sobre todo porque tiene una curiosidad. Es que el verbo roer admite 3 conjugaciones en la primera persona. Se puede decir roo, roigo y rollo. Ese rollo, por supuesto, con Y. Admite 3 conjugaciones, todas válidas y están recogidas en el diccionario académico. Aquí tenemos otra. ¿Y el verbo yacer? Yacer, o sea, estar tendido sobre la cama, por ejemplo. Aquí también admite 3 conjugaciones. Puede decirse yazgo, yazco y yago. Yago. Esas 3 son válidas para el verbo yacer, en primera persona, como decías. ¿El símbolo de por ciento se escribe siempre unido a la cifra? Aunque antes se escribió unido, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, como el resto de los símbolos que se escriben pospuestos a la cifra, lo adecuado es dejar un espacio simple, o sea, un espacio entre el número y el porciento. Así que 90% se escribe 90, un espacio y el porciento. Ejemplo claro. Luego del saludo en las cartas, ¿se puede describir coma o deben ser siempre los 2 puntos? Lo correcto en español es que se escriban 2 puntos. Querida Angélica, 2 puntos, y ahí viene la carta o el correo. Eso es lo adecuado. No debe usarse la coma porque de acuerdo con las academias de la lengua española es un calco del inglés y conviene evitarlo en español. Así que después del saludo, 2 puntos y no coma. Bueno, querido Cristian, ¿por qué la palabra guión siempre se acentúa o se escribe con tilde? Sí, mejor dicho. Bueno, guión, desde la publicación de la ortografía de la lengua española en el año 2010 se eliminó esa tilde guión. ¿Por qué se eliminó la tilde guión? Porque se pusieron de acuerdo las academias ese año y con independencia de la pronunciación que tenga esta palabra, esa combinación de vocal cerrada átona, o sea, la I, más vocal abierta tónica, la O, esa combinación siempre va a ser, a efectos ortográficos, un diptongo, razón por la cual guión tendría una sola sílaba, sería por tanto un monosílabo, y de acuerdo con las reglas generales de acentuación, los monosílabos, a no ser que sean los casos de tilde diacrítica, no se acentúan. Por tanto, lo correcto es escribir guión siempre sin tilde. Ya lo escucharon, guión sin tilde. ¿Y la conjunción o lleva tilde en algún caso? No lleva tilde. También desde la publicación de la ortografía académica en el año 2010, lo adecuado es que la conjunción o, ya sea escrita entre números,
entre palabras o entre signos se escriba siempre sin tilde. 1 o 2. Esa O ahí no lleva tilde. Pues yo te agradezco muchísimo siempre este segmento, como siempre te dije, coincidir contigo, porque yo siempre digo que tienes azúcar para este segmento. Y a los televidentes yo Muchas sé gracias. que también les gustan. Todas las interrogantes que puedan hacernos llegar, nosotros trataremos de irlas respondiendo, siempre a través del correo electrónico consultas@buenidioma.com. Ese es el correo. y por la página de Facebook También. que tiene este segmento. A través del Messenger pueden hacer llegar sus preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. A ti, Angélica. Te esperamos entonces Está en bien. un próximo encuentro. Así será. Nosotros continuamos.